Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días y bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida. Vamos a dar unos 5 minutos más en lo que llegan los demás asistentes y comenzamos.
Hola, ¿qué tal a todos nuevamente? Muy buenos días y bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión el día de hoy, donde platicaremos todos los cambios relevantes al tema de la carta aporte. El día de hoy no pudo acompañarnos el contador Benito Barragán, tuvo justamente una reunión con el SAT de urgencia, ahorita a las 10 de la mañana, para ver justamente temas de liberación de la carta aporte por parte del SAT, pero nos acompañará el día de hoy la contadora pública Kenia Espinosa. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara y tiene más de 15 años de experiencia en auditorías y declaraciones anuales. También tiene 2 diplomados en declaraciones anuales en personas físicas y morales y un diplomado en ciencias de lo fiscal. También ingresó a Compaqui en 2007, lleva ya varios años trabajando en Compaqui también en el área fiscal y consultor fiscal, y fue de las encargadas en análisis e implementación de los sistemas de anexo 20 en el CFDI 3.3, en el complemento de comercio exterior, el ANOM 35, cambios en subsidio al empleo, complemento de plataformas digitales, cambios de la reforma de outsourcing y complemento de carta aporte, entre otros. Es junto con Benito, digamos que la encargada de decidir, analizar todos los cambios propuestos por el SAT para poder implementarlos dentro de los FDIs. También participó en varias charlas fiscales en Colegio de Contadores Públicos, Canaco y varias universidades a nivel nacional. Y bueno, ella nos acompañará justamente a platicarnos el día de hoy sobre la carta aporte. Mi querida Kenia, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Bien, gracias, Hans. Pues como ya lo mencionaste, de afortunada y desafortunadamente Benito no nos pudo acompañar el día de hoy al evento. Sin embargo, bueno, como lo dijiste, tiene una junta en el SAT, les mando a pedir disculpas a todos, por esa situación, pero precisamente existen algunas dudas y ahorita las vamos a estar revisando conforme vayamos dando el evento. Hay todavía algunas dudas y aclaraciones por parte de la autoridad y precisamente en eso anda en este momento el contador Benito ahí con ellos, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulos, si gustas, iniciamos. Les doy la bienvenida a todos los asistentes, esperando poder quitar las dudas o preguntas que por ahí tengan referente a este tema y poder ayudarles en cuanto a su implementación de factura, y pues por poder darles el mejor tema posible, ¿no? Entonces estoy a sus órdenes y vamos a ir. El día de hoy los temas que vamos a revisar es la deducibilidad de los comprobantes en cuestión a este complemento, fundamentos legales, análisis de la resolución miscelánea, la regla 2719, que es ahí donde nace este complemento, alguna forma de facturación de los transportistas. Vamos a ver algunas preguntas frecuentes de un documento que está publicado por parte de la autoridad. Vamos a explicar algunos nodos y la estructura de este complemento y vamos a ver alguno que otro tema relacionado. ¿Por qué iniciamos nosotros en este evento con la deducibilidad de los comprobantes? Si prácticamente siempre se inicia o estamos acostumbrados a iniciar con los fundamentos legales. El día de hoy decidimos iniciar nosotros con este tema por el hecho de que nos percatábamos que no a todas las personas o a todos los contadores les llamaba la atención esta carta aporte. La mayoría decía, bueno, pues son servicios de transporte, a quien le interesa es al transportista, pero pues no solamente él está implícito en este tema, sino también el contador. ¿Por qué? Veamos qué dice una de las preguntas frecuentes de este documento publicado por la autoridad. La pregunta nos dice, si contrato los servicios de transporte para trasladar mis mercancías y el CFDI que me expide el transportista no contiene el complemento carta aporte, ¿puedo deducir el servicio del transporte contratado? Y pues fíjense que a partir del 30 de septiembre del 2021, que es cuando entra la obligación de este complemento, no se podrá deducir estos servicios, ¿sí? Si existe un CFDI de ingresos que no cuente con el complemento carta aporte. ¿Por qué a partir del 30 de septiembre? Este complemento se publicó el día 1 de mayo y entró en vigor 30 días después, que fue el 1 de junio. Sin embargo, existe un artículo transitorio que es el 11º, que nos da la opción de empezar a incluir este complemento de manera obligatoria a partir de 120 días después de su entrada en vigor.
esto es el 30 de septiembre. Es por ello que a partir del 30 de septiembre, si yo me dedico a algún servicio de transporte y realizo un CFDI de ingresos sin el complemento, hasta aquí, de acuerdo a lo que nos dice la autoridad, no podríamos hacer deducible. Entonces, nos percatamos que todo CFDI de ingreso con servicio de transporte obligatoriamente tiene que llevar complemento. De lo contrario, no nos lo vamos a poder deducir. Y bueno, me imagino que la mayoría de ustedes sabe lo que es un complemento. Sin embargo, en ocasiones se confunde con una adenda. Realmente una adenda viene siendo una información que le agregas tú a las facturas, pero esta información no está protegida por un sello digital por parte del SAT. Y esa es la diferencia que existe con un complemento. El complemento es una información adicional que le agregamos a un CFDI y que está protegida esa información por este sello digital. Y al día de hoy existen 28 complementos, ¿sí? Entre ellos este complemento de carta aporte, y existen otros 4 complementos adicionales a los que les llamamos complemento concepto. Entonces, para los transportistas, incluye complemento de carta aporte. Y resulta que de acuerdo a la resolución miscelánea, la regla 2718, todos los complementos que se publiquen en el portal del SAT son de uso obligatorio pasados 30 días naturales a partir de su publicación. Entonces, comentamos que si son 30 días después, a menos, ¿sí? Para el caso del complemento carta aporte, se publica 1 de mayo, esos 30 días naturales, 1 de junio, entra en vigor, pero al existir este transitorio, entra de manera obligatoria el 30 de septiembre. Y así puede suceder con algunos otros complementos. Si no se da algún artículo transitorio que te dé la opción de regularlo con mayor vigencia, entra en vigor 30 días después de su publicación. Y bueno, el artículo 29A de Código Fiscal es el que nos dice que los CFDI que no cuenten con alguno de los requisitos establecidos en este artículo no van a poder deducirse o acreditarse fiscalmente. Y veamos qué nos dice o para quién aplica este complemento carta aporte. Decíamos que la obligación nace de la regla 2719 y nos dice que los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga que circulen por vía terrestre, ojo aquí, porque ahorita voy a hacer una aclaración, dice que circulen por vía terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial, van a tener que expedir el CFDI de ingresos, ¿sí? Y le van a tener que incorporar el complemento carta aporte, pero aquí en esta regla nos dice mismo que únicamente servirá para acreditar el transporte de mercancías. Entonces, si la pregunta frecuente 7 nos dice que a partir del 30 de septiembre tenemos que incorporar el complemento para podérnoslo hacer deducible, la resolución nos dice que únicamente servirá para acreditar el transporte de mercancías. De acuerdo a la regla, podríamos hacernos deducible ese CFDI independientemente de que no integráramos el complemento. Sin embargo, de acuerdo al artículo 29A de Código, sí tenemos que incluirlo. Entonces, hay que incluir este complemento para podernos hacer deducible este comprobante. ¿Y por qué señalé aquí que circulen por vía terrestre? Al principio, cuando se publicó la resolución miscelánea fiscal del 2021, que fue a finales de diciembre, existía esta regla, pero esta regla ha venido sufriendo cambios. Tantos cambios, ¿sí? Algunos pequeños, pero sin embargo ha sufrido diversos cambios, los cuales ahorita nos llevan a una sexta versión anticipada de la segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal,
¿sí? La última se publicó en julio. Y si nos percatamos, al principio decía que circulen por carreteras federales. Y esto... Perdón, Kenia, perdón que te interrumpa. Un favor a todos, algunos comentan que no se escucha, acá tenemos el sonido todo bien. ¿Me pueden confirmar si alguien nos escucha, porfa? Bueno, si comentan que se escucha todo bien, por ahí si alguno no puede escuchar, porfa revise el tema del audio. Digo, todos tienen acceso al audio sin ningún problema. Entonces, ya confirmaron varias personas que escuchan perfectamente bien. Perdón, Kenia, la interrupción. Continuamos. No, no te preocupes. Adelante. Ok, entonces les comentaba, a finales de diciembre del 2020 se publica esta regla miscelánea y dice que los contribuyentes dedicados al servicio de transporte que circulen por carreteras federales, esto incluía solamente a las carreteras federales. Sin embargo, con esta sexta versión anticipada, si ustedes se percatan, dice por vía terrestre. Y esto ya nos incluye, al hablar de vía terrestre, nos incluye también a los traslados de manera local. Entonces, es aquí donde existe una carga administrativa un poco fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque si antes nada más nos hablaba de carreteras federales, ahora por vía terrestre nos incluye todo lo local. Imagínense las personas, por ejemplo, los Uber Eats, los Rappi, ellos hacen entrega y un servicio de transporte por una vía terrestre. Entonces, si nos vamos únicamente a la regla, ellos tendrían que estar haciendo complemento cartaporte por su servicio de entrega de comida, porque están entregando mercancía. Creemos que en un futuro, ¿sí? Se va a quitar de a ciertos contribuyentes de esta obligación. Sin embargo, a como está hoy, 17 de agosto, esta resolución miscelánea y toda la información publicada de lo que incluye el complemento cartaporte, estas personas y estos contribuyentes también entran en lo que es el complemento cartaporte. Y bueno, si nosotros tenemos la obligación de, a partir del 30 de septiembre, incluir este complemento, ¿sí? Para podérnoslo hacer deducible, pues nos tendríamos que preguntar qué es un servicio de transporte de bienes o mercancías y cómo vamos a poder identificar en un CFDI esta situación. ¿Cómo vamos a identificar si tenemos que incluir complemento o no al CFDI? Recordemos que de acuerdo al anexo 20, contamos con lo que es un catálogo de productos y servicios. Si yo en este catálogo de productos y servicios, ¿sí? Manifiesto en mi CFDI alguna de estas claves, fíjense cuáles son. De las 781015 a las 781022. Todas estas claves nos hablan de servicios de transporte. Transporte de carga aérea, transporte por carga ferrocarril, por mar, transporte de carga por carretera, ¿sí? Transporte de carga intermodal. Al hablar de un transporte de carga intermodal, es cuando nosotros hacemos un servicio de transporte y utilizamos dos medios de transporte. Digamos, por poner algún ejemplo, yo voy a trasladar mercancía de aquí de Guadalajara a La Paz y resulta, ¿sí?, que utilizo un tráiler para trasladar mi mercancía de Guadalajara a Mazatlán. Pero a partir de ahí voy a utilizar barco para hacerlos llegar a La Paz. Entonces, la clave que correspondería a mi CFDI sería transporte de carga intermodal. Entonces, aquí tenemos las claves de servicio de transporte y si nosotros incluimos en el CFDI algunas de estas claves, tendríamos que incluir el complemento cartaporte. Pero bien, también tenemos lo que es servicios de empaque, que es las claves que incluyen dentro de la 781215
Y al nosotros estar solamente realizando un servicio de empaque o si me contratan únicamente para carga y descarga de mercancías, pues realmente yo ahí no tendría por qué incluir el complemento, porque realmente no estoy realizando un servicio de transporte como tal. Pero ojo aquí, porque también existe una clave dentro del catálogo que es la 78121603, que nos habla de una tarifa de los fletes. Y ahorita que veamos la estructura de estas claves, vamos a ver por qué lo ponemos nosotros como precaución al utilizar esta clave. ¿Sí? Vamos analizando lo que corresponde a los empaques. Si nosotros nos vamos a la estructura de esta clave, estamos hablando de contenedorización de mercancía, servicios de embalaje o servicios de manejo de materiales, si no vamos a la 781216. Al nosotros estar haciendo un empaque o un servicio de manejo de materiales, no tendríamos por qué incluir este complemento. Sin embargo, dentro de los servicios de manejo de materiales, encontramos esta clave que es la de tarifa de los fletes, 78121603. Y sabemos que al estar hablando de un servicio de flete, la autoridad dice, pues me estás haciendo un servicio de transporte. Es por eso que nosotros, como recomendación, les decimos, en caso de que lleguen a utilizar esta clave en sus FDIs, agreguen el complemento carta aporte, porque la autoridad pudiera hacer ahí alguna revisión y decir, no me incluiste el complemento cuando me estás haciendo un cargo por un flete. Y dentro de las claves de producto servicio que se encuentran, ¿sí?, dentro de lo que es el transporte de carga por carretera, tenemos los servicios de manera local, los servicios a nivel regional y nacional, ¿sí?, servicios de transporte de vehículos, servicios de reubicación, cuando mandamos reubicar mercancía de una sucursal a otra, pudiera ser el uso de esta clave, servicio de alquiler de remolques o camionetas, ¿sí?, servicios de transporte de carga a nivel internacional y servicio de transporte de carga para petróleo o químicos por carretera. Entonces, todas estas claves que te incluyan servicios de transporte de carga por carretera tendrían que incluir su complemento carta aporte. Y existe otra clave que se llama servicio de organización de transportes, que es la 781415. ¿Sí? Aquí esta clave te incluye una clave muy importante que se utilizaría cuando realizamos servicios de logística y contratamos a un transportista. Más adelante les voy a mostrar cómo aplica esta clave y en qué ejemplos, ¿sí? Pero dentro de esta clave tenemos la 78141504 que se llama refacturación y fletes manejados por proveedores o vendedores. Si nosotros utilizamos esta clave de refacturación y fletes manejados por proveedores o vendedores, no tendríamos que incluir el complemento carta aporte. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente estamos dando a entender que anteriormente ya alguien facturó este flete e incluyó el complemento. Entonces, al utilizar esta, nosotros no tendríamos por qué incluir un complemento de carta aporte. Y nada más como ejemplos, bueno, si utilizamos una clave que te incluya de la 781015 a la 781022, ¿sí?, que un servicio de transporte de carga tendríamos que incluir complemento. Si hacemos o utilizamos algún servicio de manejo de materiales, no tendríamos por qué incluir dicho complemento. Hasta aquí abro una pausa para ver si tienen alguna pregunta referente a lo que hemos visto. De todas maneras, más adelante traigo ejemplos de cómo se debe de manejar el complemento
quiénes son los encargados de expedir el CFDI y qué tipo de CFDI, ya sea de ingresos o de traslado, y qué información se le debe de incluir. Pero hasta aquí no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Gracias, Kenia. Vamos viendo si alguien tiene alguna duda. Comenta algunos tienen problemas con el sonido. Digo, ya revisamos si todo está perfectamente bien. Seguramente será algún problema de conectividad o de la bocina de la computadora. Me dice, comenta Erika Abrego, dice, hola, en el CFDI, permíteme, en el CFDI muchas veces se maneja el flete, maniobras y otros conceptos dentro del mismo CFDI. ¿Se debe hacer complemento? Cuando tú manejas, ¿sí? Lo que es la clave de flete o algún servicio de transporte, sí tendrías que incluir un complemento carta aporte. Sin embargo, existen algunas excepciones y aquí la recomendación va a ser que pudieras manejar alguna otra clave por un servicio de carga. ¿Por qué? Porque ahorita nos vamos a percatar de que cuando un propietario, ¿sí? Un propietario de la mercancía, tú eres el dueño de las mercancías, las vas a vender y dependiendo de qué transporte vayas a utilizar para trasladar esas mercancías, si tus propios medios o si vas a contratar a alguien, ahí es donde se va a revisar quién es quien debe de incluir el complemento. Si tú como propietario manejas tu propio transporte, tú tendrías que hacer el complemento, pero en un CFDI de traslado. Y si contratas a un transportista y él maneja el servicio de flete, él tendría que incluir el complemento, pero en un CFDI de tipo ingreso. Más adelante voy a mostrar estos ejemplos para que queden un poco más claros. Muy bien, Kenia, muchas gracias. Y por ahí Neftalí Sánchez Osuna preguntó el tema de si tenemos que hacer, si tenemos el propio equipo de transporte para nuestros productos, vamos a hacer carta aporte. Ya lo comentaste que el caso ese sería pues un CFDI traslado normal, ¿verdad? Así es, un CFDI David Reyes, sí, perdón. E incluirle el complemento carta aporte a ese CFDI de traslado. Muy bien. Comenta David Reyes, dice, buen día, si yo soy logística y también tengo unidades propias, tengo duda en si también puedo utilizar la clave 78141504. ¿Nos puedes comentar, David, nada más cuál es el nombre de esa clave, porfa? Comenta también Daniel Bañuelo, dice, yo tengo una pregunta, yo facturo fletes marítimos, pero soy intermediario entre cliente y proveedor. En realidad, el que hace el flete no soy yo. ¿Tengo que poner la clave de transporte de carga por mar? Ok, si tú nada más realizas lo que viene siendo el servicio de logística y eres un intermediario, ¿sí? Aquí pudieras utilizar una clave que se llama servicio de logística y también traigo el ejemplo más adelante. Hay una clave que se llama servicios de logística y si utilizas tú esta clave en tu CFDI de ingreso, no tendrías por qué incluir el complemento. Si contratas a su vez a un transportista y él es el que va a realizar el traslado de la mercancía y él va a cobrar el servicio del transporte, él tendría que hacer su CFDI de ingreso con el complemento carta aporte. Perfecto. Bueno, preguntas que ya están más o menos repetidas los que hemos hablado. Deja ver alguna otra. Comenta Marjolín Guzmán, dice, nos dedicamos a la fabricación y venta de parches y equipos para llantas. Nosotros algunas ocasiones hacemos entregas a los clientes o llevamos la mercancía de la planta a las sucursales. ¿Debo emitirlo? Sí, si tú eres el dueño de la mercancía y tú te estás trasladando digamos, las llantas, o como estás comentando, este es tu producto, tú tendrías que emitir un CFDI de traslado con complemento carta aporte. Muy bien, y comenta Elizabeth que dice, aunque no le cobre ese transporte, de todos modos. Aunque no le cobres ese transporte. Muy bien. Deja ver si hay una otra. Cabe aclarar que esto es hasta lo que está publicado el día de hoy, 17 de agosto, porque pueden venir cambios por ahí más adelante. Muy bien, perfecto. Pues si continuamos, por favor. Las demás son preguntas muy similares y tenemos espacio un poco más adelante también para continuar con más preguntas. Sí, claro que sí.
Ok, entonces vamos a ver todo lo que conlleva con los fundamentos legales referente a este tema. La verdad es que son varias legislaciones que están involucradas. Entre ellas tenemos lo que es el Código Fiscal de la Federación, la circular Carta Aporte, que está publicada el 15 de diciembre del 2015. En esta circular está incluido los instructivos y los formatos de la Carta Aporte actuales. Tenemos también lo que es la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, Ley de Vías Generales de Comunicación, el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, Código de Comercio, Resolución Miscelánea Fiscal y Reglamento de Paquetería y Mensajería. Toda la información que yo voy a presentar aquí, bueno, les vamos a hacer llegar la presentación, pero si ustedes quieren revisar toda esta fundamentación, la van a poder encontrar dentro de la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Veamos primero qué nos dan como concepto estas legislaciones. Y precisamente la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal es en la que en su artículo segundo, fracción 2, nos dice el concepto de carta aporte. Y la carta aporte lo toma como un título legal de un contrato entre un remitente y una empresa. Sí, si tú como empresa vas a contratar un servicio de transporte, bueno, tienes que tener un título legal en un contrato. Y eso lo están considerando como la carta aporte. Si nos vamos a la fracción 8, ¿sí? Y ahí nos dan el concepto de lo que es un servicio de transporte de carga. Y nos dice que es el porte de las mercancías que se prestan a terceros. Pero ojo aquí, porque estamos hablando de una ley de autotransporte federal. Y esta ley en el concepto nos habla del porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal. Recordemos que la resolución miscelánea ya nos habla de vías terrestres. Es por eso que vuelvo a hacer hincapié aquí, que también incluye los servicios de transporte de manera local. Y el artículo 66 de la Ley de Vías Generales de Comunicación nos habla del momento en que nosotros tenemos que expedir esta carta aporte. Y si nosotros nos ponemos a analizar este artículo, su última reforma fue en 1985, o sea que ya tiene pues algo de tiempo publicado este artículo, en el cual nos dice que el momento en el que debemos de hacer la carta aporte es en el momento de la contratación del servicio. En muchas ocasiones hay algunas contribuyentes que realizan esta carta aporte o su CFDI hasta que entregan la mercancía. Y pues no debiera ser así, sino en el momento en que tú estás contratando el servicio, ahí es cuando nace la obligación de generar la carta aporte. Ahora bien, ¿por qué hago hincapié en este artículo? Y me voy a una pregunta frecuente, ¿sí? De los documentos del SAT. Aquí hago también un análisis de estas preguntas y de este documento, porque les quiero comentar que este documento que está publicado en la página del SAT cuenta con 5 secciones. Una de manera general, y tiene una sección para cada tipo de transporte que se maneje. Es por eso que aquí la pregunta frecuente número 8 de la sección de autotransporte federal nos dice si a partir de la entrada en vigor del complemento se podrá continuar facturando masivamente, ya sea por semana o mes, o tendremos que realizar un CFDI por cada servicio de traslado de bienes o mercancías. Y el SAT nos contesta que se debe de generar un CFDI con complemento carta aporte por cada servicio. Y es aquí donde yo digo, pobre estafeta, pobre DHL y todas esas empresas que prestan servicio de entrega de paquetes a varios clientes. ¿Por qué? Porque imagínense aquí la carga administrativa que ellos van a tener. Si anteriormente estaban acostumbrados a facturarlo masivamente, ¿sí? Y ellos estaban acostumbrados a hacer un CFDI tal vez por día, por semana o por mes, de acuerdo a todos sus servicios de entrega.
Imagínense ahora, van a tener que hacer un CFDI por la entrega de paquete a cada uno de sus clientes. Entonces, si hablamos de 50 entregas en un día, pues ellos tendrían que estar generando 50 CFDIs con el complemento carta aporte. Entonces, demasiada carga administrativa. Es por eso que se está analizando con la autoridad si algunos contribuyentes van a quedar exceptos de hacer este complemento. Porque al día de hoy, ellos están obligados y por la carga administrativa, la verdad es que es bastante fuerte. Lo que es el Reglamento de Autotransporte Federal, el Código de Comercio y la Guía de Mensajería y Paquetería, todas estas tres leyes nos hablan de los requisitos que debe de contener la carta aporte. Y entre esos requisitos que debemos incluir se encuentra la denominación social o nombre del autotransportista, nombre y domicilio del destinatario, la designación o descripción de todas las mercancías que se trasladen, el precio del transporte, ¿sí? Y de cualquier otro cobro derivado del mismo, fecha en que se efectúa esta carta aporte, el lugar de recepción de la mercancía por parte del autotransportista y el lugar y fecha o plazo en que ha de hacerse la entrega al destinatario. Y el Código de Comercio en el artículo 581 básicamente nos da los mismos requisitos, pero agregan lo que es la indemnización que se tenga que hacer en caso de algún retardo al entregar la mercancía. De igual manera, la guía de mensajería pues también nos da estos mismos requisitos, palabras más, palabras menos, en cuanto a estos requisitos. Sin embargo, son muy similares la información que nos solicitan estas tres leyes. Y aquí lo vamos a poder ver. Tenemos un comparativo entre estas leyes y ahora el complemento de carta aporte. Porque déjenles anuncio que todos estos requisitos que nos piden las reglamentaciones ya se encuentran incluidos dentro del complemento carta aporte. Nos pusimos a hacer un análisis de lo que son estos nodos o estos campos que incluyen el complemento y, por mencionar un ejemplo, la ley nos habla de que tenemos que hacer una descripción de la mercancía, ya sea con su peso, sus marcas, si vienen en bultos o no. Y si nos vamos al complemento, existen unos campos, entre ellos hay un campo que se llama mercancía, y entre esa información nos solicita el peso en kilogramos, valor de mercancías, embalaje, ¿sí? O sea, toda la información de la regla y del artículo de estas legislaciones ya viene aquí en el complemento. Pero si nosotros nos ponemos a revisarlo de manera total, resulta que podemos llenar hasta 27 campos para hacer nuestra descripción de la mercancía. Porque ahorita vamos a ver que dentro de esa información nos está solicitando una clave de producto o servicio, una clave de unidad, el peso en kilogramos, nuestro valor de mercancía, el tipo de moneda en el que estamos haciendo esa venta de mercancía, si tenemos embalaje, si es material peligroso, todo eso por mencionar algunos ejemplos. Entonces, pudiéramos llenar para esta información hasta 27 campos. Ahora bien, también, ¿sí? Si nos vamos a lo que es nombre y domicilio del destinatario, pues también existe ya esta información dentro del complemento y pudiéramos llenar hasta 19 campos, ¿sí? Para darle esa información únicamente del destinatario. Ahorita vamos a revisar un ejemplo del CFDI y vamos a ver cuáles son toda esa información que nos está solicitando la autoridad en el complemento. Y nada más, pues, revisar también el concepto que viene incluido dentro del estándar del complemento de carta aporte.
Hay dos publicaciones. La más actual es la del 17 de mayo del 2021 y nos dice que este complemento va a servir para incorporar al CFDI la información relacionada a los bienes de mercancía, ubicación de origen, puntos intermedios y destino, y también vamos a poner la información del transporte que estemos utilizando. Ya dijimos, ya sea vía terrestre, aérea, marítima o fluvial. Entonces, aquí hago mención de que este complemento trae 3 campos en el cual se resume toda la información, y uno se llama mercancías, otro se llama ubicaciones y otro se llama figura transporta, que aquí entra la información de los operadores de el medio de transporte. Entonces, estos 3 campos son básicamente los más importantes dentro del complemento. Voy a hacer un análisis de lo que es la resolución miscelánea fiscal, y después de que veamos este análisis de esta regla, voy a abrir una sesión de preguntas y respuestas, porque creo que aquí se pueden despejar algunas preguntas o dudas que puedan traer. Vamos a analizar lo que es este complemento por párrafos, ¿sí? Perdón, esta regla miscelánea. Vamos a analizarla por párrafos. ¿Por qué por párrafos? Porque nos dimos a la tarea de revisar y de darnos cuenta de que cada párrafo está como que dedicado a una persona. Y chéquense bien aquí. El primer párrafo nos da lo que es la obligación para los propietarios de las mercancías. Dice este artículo, ¿sí? Los propietarios de las mercancías podrán acreditar el transporte de las mismas cuando se trasladen en territorio nacional por vía terrestre, ¿sí? Únicamente mediante la representación impresa o en formato digital del CFDI de traslado expedido por ellos mismos, al que deberán incorporar el complemento carta aporte. Entonces, si yo soy propietario de las mercancías y utilizo mis propios medios para transportarlos, la obligación para mí es realizar un CFDI de traslado, incluyéndole el complemento. Ahora, si yo hago entrega de mercancías a público en general, ¿sí? Pues entonces me da la opción de utilizar lo que es el RFC genérico. Pero yo como propietario, obligación, CFDI de traslado con complemento carta aporte. Ahora, si yo como propietario voy a utilizar a un intermediario o a un agente de transporte de servicios de logística, ¿sí? El párrafo que a mí como intermediario o agente de transporte me corresponde es el segundo de la regla 2719, en el cual me dice que en los supuestos en que los traslados de mercancía se realice a través de un intermediario o un agente de transporte, será quien debe expedir el CFDI y sería el CFDI de traslado. ¿Por qué nos dice? Deberá expedir el CFDI a que se refiere el párrafo anterior. Y recordemos que el párrafo anterior se refería a un CFDI de traslado. Entonces, si yo como intermediario o agentes de servicio de logística voy a realizar el traslado de las mercancías, entonces a mí me corresponde realizar un CFDI de traslado con el complemento. Ahora, si voy a importar mercancías aquí a México, hay 2 cosas que pasan. Una es que algunas personas o agentes de transporte del extranjero ya cuentan con un permiso. Ese permiso, si ya cuentan con él, no tendrían por qué hacer un CFDI, pero si no se cuenta con ese permiso,
Entonces, ellos al ingresar la mercancía a territorio nacional por importación, ellos tendrían que acompañar con el documento que traigan del extranjero, ¿sí? Tendrían que acompañarlo también con un CFDI y agregarle el complemento carta aporte una vez entrando a territorio nacional. Entonces, ¿sí? Aquí nos habla de tratándose del transporte de mercancías de importación, para ellos aplica el CFDI, ¿sí? Que se expida por esta enajenación y se debe de acompañar junto con el CFDI a que se refieren los párrafos que anteceden. ¿Y cuál era ese CFDI? El CFDI de traslado. Entonces, para ellos también aplica CFDI de traslado con complemento carta aporte. Pero si yo soy transportista y me dedico a lo que es este servicio de transporte de carga, ¿sí? Entonces yo me tengo que ir al párrafo 4 para ver cuál es la obligación que tengo como transportista. Y me doy cuenta de que si me dedico a los servicios de transporte de carga, yo tengo que expedir un CFDI de tipo ingreso, ¿sí? Para amparar este servicio y le deberé de incorporar el complemento carta aporte. Entonces, transportistas aplica CFDI de ingreso con complemento carta aporte. ¿Y qué pasa si yo voy a hacer ventas al extranjero y voy a trasladar esa mercancía al extranjero? Recordemos que si yo hago exportaciones, se llama exportación en definitiva, también tengo la obligación de un complemento de comercio exterior. No me voy a meter a analizar este complemento. Sin embargo, nada más hago la mención de que si traslado mercancías o vendo mercancías por exportación en definitiva, tendría que realizar 2 FDIs. Uno con el complemento de comercio exterior y el otro con el complemento carta aporte. ¿Por qué los tengo que hacer por separado y no en un solo CFDI? Bueno, porque dentro de los documentos que tiene el SAT, no hay una convivencia como tal entre el complemento de comercio exterior y el complemento carta aporte. Existen en estos documentos algo que se llama reglas de validación que les solicitan a los prestadores de servicios, que son los PAC. Ellos son los encargados de timbrarnos o rechazarnos nuestros CFDIs. Ellos tienen algunas reglas y esas reglas de validación las tienen que cumplir para que este CFDI se pueda timbrar. Entre esas reglas de validación, no existe una que tenga convivencia entre el complemento de carta aporte y el complemento de comercio exterior, ¿sí? Es por ello que nosotros tenemos que emitir estos 2 CFDI. Y existe una pregunta frecuente, que es la número 6, que nos dice, para efectos del traslado en territorio nacional de mercancías de importación o de exportación, ¿será necesario emitir un CFDI con el complemento carta aporte? Y nos dice que sí, se tiene que emitir este CFDI con el complemento, pero adicionalmente vas a tener que contar con los documentos que te sirvan para amparar ese traslado de las mercancías de manera internacional. Es por eso que aquí aplican estos 2 CFDI, por el hecho de que les decía que no existe una convivencia entre lo que es las reglas de validación del complemento carta aporte y el complemento de comercio exterior. Aquí si nos fijamos, nos dice, ok, la carta aporte solamente puede tener vinculación con lo que es timbre fiscal digital y complementos conceptos. Y el de comercio exterior solamente puede tener relación con lo que es el timbre fiscal y otros derechos o impuestos. Entonces, sí, estos 2 CFDIs pues no tienen una convivencia como tal, por lo que van por separado. Y el último párrafo de esta regla miscelánea nos dice que todos los contribuyentes que estén relacionados con el traslado de las mercancías tienen la obligación de expedir
un CFDI con el complemento carta aporte, ya sea de tipo traslado o de tipo ingreso, de acuerdo a su participación en la operación. Y aquí existe una pregunta frecuente que es la número 8, que les adelantamos que va a tener algunos cambios, porque la redacción pareciera estar lo que es la fracción 1, estar un poquito mal la redacción en su respuesta, y les adelantamos que una vez que ya la analizamos con la autoridad, nos comenta que pues va a tener algunos cambios ahí. Entonces, esperemos la modificación en ese documento. ¿Por qué? Porque esta pregunta frecuente 8 nos dice quién tiene la obligación de expedir un CFDI de traslado y quién un CFDI de tipo ingreso. Sin embargo, si nos vamos a la respuesta, aquí nos dice que el CFDI de traslado con complemento carta aporte se debe emitir por la propietaria o el propietario de bienes o mercancías cuando estos se trasladen por medios propios. Recordemos que hasta aquí el párrafo 1 de la regla miscelánea nos decía que él tenía que hacer un CFDI de traslado. Pero fíjense la respuesta. Dice, o se haya contratado el servicio de transporte. Y la regla nos dice que cuando contrates un servicio de transporte, si es un intermediario, él es el que tiene que hacer el CFDI de traslado. Y si contratas a un transportista, es él quien tiene que hacer el CFDI de ingreso. Es por eso que esta parte va a tener modificaciones. Pero esta pregunta frecuente 8, ahí nos indica quiénes tienen la obligación de un CFDI de traslado y quién de un CFDI de tipo ingreso. Y pues nada más aquí como resumen de todo lo que dice esta regla miscelánea. Si yo soy un propietario y voy a transportar mis mercancías con mis propios medios, entonces yo voy a emitir a mi cliente mi CFDI de tipo ingreso por la venta de las mercancías. Pero como voy a trasladar esas mercancías con mi propio transporte, entonces a mí me corresponde hacer un CFDI de traslado con complemento carta aporte. Ahora, si contrato a un intermediario, pudiera hacer 2 CFDIs. Uno, por sus servicios de logística. Yo les comentaba que la clave que pudiéramos utilizar sería la 81141601, que se llama servicios de logística, ¿sí? Por maniobras terrestres, aéreas y marítimas. Entonces, si yo únicamente como intermediario voy a prestar servicios de logística, tendría que hacer un CFDI de tipo ingreso por estos servicios. Y si voy a trasladar estas mercancías, entonces tendría que realizar un CFDI de tipo traslado con el complemento carta aporte. Pero si yo como transportista presto mis servicios, entonces tendré que hacer un CFDI de tipo ingreso, incluyéndole el complemento carta aporte. Aquí está este escenario donde participa el propietario y el intermediario. ¿Qué CFDIs se tienen que realizar? Bueno, el propietario tendría que realizar su CFDI de ingresos al cliente por la venta de sus mercancías y el intermediario tendría que emitir un CFDI de ingresos para cobrar sus servicios por la logística y tendría que hacer un CFDI de traslado con el complemento carta aporte para poder amparar ese servicio de traslado. Ahora, si participan en este escenario el propietario y el transportista, entonces el propietario es el encargado de realizar un CFDI de ingresos por la venta de sus mercancías y el transportista realizar su CFDI de ingresos en donde incluya sus servicios de transporte y tendría que agregar el complemento carta aporte para poder amparar este servicio.
Pero ¿qué pasa cuando participan las tres personalidades? Propietario, intermediario y transportista. ¿Por qué pudiera darse esta opción? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el propietario contrata a un intermediario como tal para que le realice el transporte, pero resulta que este intermediario solamente presta servicios de logística, no cuenta con los transportes suficientes, por lo tanto, ellos contratan a un transportista para realizar ese traslado. Aquí, ¿qué aplica? ¿Ok? El propietario tendría que realizar su CFDI de ingresos, ¿sí? Para emitir la venta al cliente. El intermediario tendría que realizar su CFDI de ingresos, ¿sí? Por los servicios de logística, y el transportista tendría que emitir el CFDI de ingresos por el servicio de traslado e incluirle el complemento carta aporte. Y aquí tengo un ejemplo de lo que es el CFDI de ingresos y lo que es el CFDI de traslado. Vamos a ver cuáles son los requisitos que nos están solicitando dentro del complemento y cómo debería de llenarlo. Recordemos que el CFDI de ingresos aplica únicamente para los transportistas. Ellos tendrían que incluir en el CFDI, en lo que es la parte del anexo 20, su servicio de transporte. Y aquí tenemos, por ejemplo, la clave 78101802, que es transporte de carga por carretera, en la cual me está cobrando sus servicios. Y ahí tengo que incluir el complemento carta aporte, en donde yo tenga o maneje la descripción de toda la mercancía. Recuerdan que yo les decía que este complemento hay tres partes principales, lo que es la ubicación, las mercancías y la figura del transporte. Entonces, dentro de este complemento, vamos a tener como parte principal la información de si yo estoy trasladando mercancía de manera internacional, y los valores que acepta este complemento únicamente son un sí y un no. Entonces, aquí en este ejemplo, yo no estoy realizando un traslado internacional, por lo tanto, mi valor pues es no. Y voy a tener que incluir el total de la distancia recorrida, el peso total de la mercancía que yo esté trasladando, el número total de mercancías y la clave del transporte que yo esté utilizando. Para esto existen algunos catálogos y esos catálogos, bueno, nos van a servir de utilidad para llenar este complemento. Aquí entonces las partes principales también son el remitente y el destinatario, y vamos a poner la ubicación de origen en donde este transportista va a recoger las mercancías. Vamos a tener que poner esa ubicación y pudiéramos poner tantas ubicaciones de destino como se requieran. Si yo voy a tener puntos intermedios, pues entonces tendría 2 o 3 o las que necesite, ¿sí? Como ubicaciones de destino. Si solamente es un destino, pues tendría que incluir la información del mismo. Y en la parte de las mercancías, voy a tener que incluir la información de los bienes que estoy transportando. Existe para ello también un catálogo de productos o servicios de complemento carta aporte, que si nosotros hacemos el análisis con lo que es el catálogo de clave de productos o servicios del anexo 20, nos vamos a poder dar cuenta que son muy similares. ¿Por qué? Porque básicamente las claves que se utilizan dentro del anexo 20 son las mismas que estoy utilizando para el complemento, a excepción de que no existen como 9 claves dentro del anexo 20. Y únicamente este catálogo del carta aporte nos está manejando los servicios. Allá nos incluye, en anexo 20 nos incluye tanto la mercancía como servicios, y aquí el de carta aporte únicamente los servicios. Entonces, pues tendría que incluir las claves, la cantidad
la clave unidad, si es un material peligroso o no, el peso en kilogramos, el valor de las mercancías, que ojo aquí, porque este valor de mercancías pudiera no incluirse dentro del complemento. Ahorita vamos a ver en qué casos aplica y en qué casos no. Y también tengo que poner la información de lo que es mi transporte, permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la póliza de seguro, ¿sí? Las placas vehiculares, el año, y si existen remolques, tendría que poner la información del remolque con su placa. Ahora también me solicita lo que es en la parte de figura transporta, que así se llama este campo, me pide la información del operador o chofer del medio de transporte, su RFC, su número de licencia, el nombre del operador y el domicilio del operador. Esta información para el CFDI de ingresos. Ahora, si yo soy propietario o soy intermediario y tengo la obligación de realizar un CFDI de traslado, ¿cómo iría el llenado de mi complemento? Es muy similar, sin embargo, hay algunos campos que pudiéramos no llenar. Sí, en lo que es la parte del anexo 20, recordemos que no vamos a incluir un precio como tal, el CFDI de traslado va en 0. En el total del comprobante, pues tenemos solamente subtotal y el total del comprobante que van en 0. Pero sí tengo que incluir mi descripción de las mercancías dentro de lo que es el complemento carta-aporte. ¿Qué información pudiéramos dejar vacía o no incluirla? Si yo, por ejemplo, soy propietario y voy a trasladar mercancía de una sucursal a otra, al mismo tiempo que yo soy el remitente, también soy el destinatario. Entonces, las reglas de validación de este complemento me dicen, si tú eres el dueño de las mercancías y tú eres el destinatario, entonces puedes tener opcionalmente, pudieras o no, llenar la información del RFC destinatario, el nombre del destinatario, los bienes que estás transportando, su descripción y la cantidad. Ok, si yo no lleno estos campos, la autoridad ahí va a entender, ¿sí? O le vamos a hacer ver que yo soy la dueña de las mercancías y solamente las estoy trasladando de un lugar a otro. Entonces, estos campos pudieran quedar vacíos. De lo contrario, pues tendríamos que llenar la información. Y aquí, de igual manera, nos solicita, bueno, todo lo que ya les comentaba del CFDI de ingresos, ¿sí? El llenado básicamente es la misma información que nos pide para lo que es un CFDI de traslado. Las ubicaciones, la descripción de la mercancía, la descripción del transporte, la identificación vehicular, sus remolques, la información del operador y el domicilio del operador. Hasta aquí, no sé si haya preguntas, dudas, si me expliqué, les dejé más dudas. ¿Qué tal, Kenia? Bueno, sí hay muchas preguntas, digo, algunas ya las has contestado durante el evento del día de hoy. Déjame revisar las últimas que tenemos. Comenta por ahí Pablo Cervantes, dice, entonces yo soy un agente de transporte que no tengo camiones, doy el servicio de logística y asigno y contrato carriers, ¿serán estos quienes emitan el complemento y no yo? Efectivamente, si tú solamente realizas un servicio de logística, tú no tienes la obligación más que de expedir tu CFDI. Ojo aquí, porque es importante revisar las claves de productos o servicios. Tendrás que utilizar una clave de logística, porque si tú incluyes una clave de servicios de transporte, entonces estás obligada a ponerle el complemento. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ir adelante. Si por eso en este caso serían solamente tu ingreso y el transportista al que contrates, ellos son los que tendrán la obligación de hacer su CFDI de ingresos con complemento.
Muy bien, perfecto. Comenta bien Ángel Barba, dice, me llama la atención lo del domicilio del operador. ¿Ese es un campo obligatorio? Desafortunadamente sí. ¿Y por qué lo hacen así? Porque en ocasiones la autoridad, si nos ponemos a ver, una de las partes o de las cosas que quieren evitar es el robo de transportes. Ustedes saben que muchas de las ocasiones en las carreteras pues se roban los trailers, se roban camiones. Entonces están pidiendo la identificación del operador. Muy bien, perfecto. Comenta Erika Abrego, dice, ¿existen datos obligatorios o también existen nodos opcionales para llenar? O la recomendación es llenar todos los nodos, que no meterse en líos con la autoridad. Mira, qué bueno que haces esta pregunta, porque de hecho existen algunas preguntas frecuentes dentro del documento del SAT, en el cual nos está pidiendo algunos datos como requisito necesario. Sin embargo, al momento de revisar el documento del estándar, ¿sí? Que es digamos, que es el que nos da como las instrucciones de cómo se debe de llenar y si hay campos obligatorios o no, no existen reglas de validación como tal. O sea, nos habla de que, por ejemplo, la placa vehicular es obligatoria, es necesaria. Dentro de las preguntas frecuentes nos dice es necesaria. Sin embargo, este es un campo opcional dentro del documento. Tú pudieras no llenarlo y el proveedor de servicios autorizado te va a timbrar tu XML. No pasa nada, dice, no, a mí no me lo están obligando, si no lo llena, pues yo le permito el timbrado del XML. Pero si nos vamos a las preguntas frecuentes, no lo piden como requisito indispensable o necesario, que es la palabra que ellos utilizan, nos piden como requisito necesario esta placa. Entonces, como recomendación yo diría, pues llena la más información posible que tengas para que te hagan deducible tu comprobante y no tengas problemas. Muy bien, perfecto. Comenta Alejandra Marín, dice, ¿para los servicios de mensajería y paquetería aplica también la carta aporte? Sí, sí aplica y era el ejemplo que yo mencionaba hace un momento, lo que tiene que ver con DHL, Estafeta y todos ellos. ¿Por qué? Porque ellos, así como tal, bueno, aquí hay dos cosas. Tú, por ejemplo, pudieras vender como propietario mercancía por internet, digámoslo así, y únicamente vas y llevas esa mercancía a la paquetería. Él a ti te va a expedir como tal o lo que es un CFDI por ese servicio de paquetería. Si te hace solamente el CFDI por el servicio de paquetería, no debería incluirte el complemento. Recordemos que existían unas claves para lo que es el empaque. Entonces, si te incluye una de esas claves, no tendría por qué hacerte un CFDI con carta aporte. Sin embargo, ellos, después de que ya tú les dejaste tus productos, ellos tienen que transportar esa mercancía. Entonces, al momento de transportar esa mercancía, ellos tendrían que estar realizando un CFDI de ingresos con el complemento carta aporte. Y ellos tendrían que hacer, de acuerdo a la pregunta frecuente, y de acuerdo a la resolución miscelánea, tendrían que estar haciendo un CFDI por cada entrega de paquete, por cada cliente. Entonces, para ellos la carga administrativa pues realmente es muy amplia, porque pues imagínate, ¿no? Por cada paquete que entregan tendrían que hacer un CFDI. Así es como aplicaría para ellos. Perfecto, muchas gracias. Digo, hay muchas preguntas, trataremos de responder la mayor parte de ellas. De todos modos, al final también las compartiremos a través del distribuidor que los invitó al evento, tanto el material como la grabación de la sesión. Así que continuamos, Kenia, porque si no, nos quedamos aquí hasta la noche. Y si hay muchas dudas, como les comentaba, trataremos de otra sesión adicional y también cuando tengamos ya liberadas las versiones en CompaKey, trataremos de tener más sesiones con ustedes también para explicarles cómo sea la configuración dentro de Compa Comercial, factura electrónica, etc. ¿Sale? Adelante, Kenia, continuamos. Ok.
Vamos a ver lo que es, bueno, alguna información referente a la facturación por parte de los transportistas. Sí, hay una pregunta frecuente que es la número 11, que nos dice que si la información que está capturada dentro del CFDI con complemento carta aporte cambia, ¿sí? ¿Por qué cambiaría? Pues por alguna eventualidad que se pueda tener en el traslado, en el camino. Digamos, pues bueno, en algunas ocasiones, al momento de ir transportando la mercancía, se tienen accidentes, se les puede volcar el remolque, ¿sí? Esperemos no nos suceda, claro está, pero pudiera cambiar esta información. Entonces, si esta información cambia, la autoridad nos dice, lo que se debe de hacer es cancelar tu CFDI y generar uno nuevo con la información correcta, ¿sí? Y vas a tener que registrar el domicilio de origen de salida y vas a tener que relacionarle al comprobante el CFDI de origen. Entonces, si este CFDI cambia por algún motivo, cambiaste de transporte, no sé, se descompuso tu camión y vas a pasar la mercancía a otro, ya la información de este CFDI no es la que llevas como tal, porque aquí ya te cambió tu transporte. Entonces, vas a tener que cancelar ese CFDI y vas a tener que emitir uno nuevo agregando o relacionando el tipo de relación que es el 04, sustitución de CFDI previo, para relacionar tu primer CFDI. Esto viene en la pregunta frecuente número 11 de la sección de Autotransporte Federal. Ahora, ¿qué sucede? Y esta pregunta creo que ya la hacían. ¿Qué sucede si un propietario de ventas de mercancía realiza un cargo por flete en la factura de la venta de su producto? Sí, aquí la recomendación es que revisen la clave que estén utilizando, ¿sí? De su clave de producto o servicio, para que no facturen un flete como tal, sino que si es que no quieren incluir el complemento. Pudieran hacer a lo mejor un cargo adicional a la mercancía por otro aspecto y no necesariamente como por un servicio de flete, ¿sí? Para que ustedes no tuvieran la obligación de incluir el complemento carta aporte. Ahora, recuerdan que yo les decía que existen algunas preguntas frecuentes que nos piden como requisito necesario o indispensable, ¿sí? Ciertos campos o cierta información dentro del complemento. Y alguna de la información es, dice, la pregunta frecuente número 1 de Autotransporte Federal. Si yo me dedico al traslado de mercancías, ¿sí? Para el llenado del complemento, yo requiero registrar los datos del chofer o del operador de la unidad de transporte. Y la respuesta es que sí. Para ellos es necesario que tú registres tanto la clave en el RFC del operador, ¿sí? El número de licencia, el nombre del o la operador, el número de registro de identificación tributario en caso de ser extranjero y la residencia fiscal del operador. Sin embargo, dentro de lo que es el documento del estándar, no existe regla de validación para el número de licencia y el nombre del operador, por lo que estos campos tú los pudieras dejar vacíos. Entonces, ¿sí? Sí existe una regla para lo que es el RFC operador, número de registro tributario y residencia fiscal. Pero, como la pregunta frecuente te dice que es necesario incluir toda la información, pues la recomendación aquí, que ya lo veníamos diciendo, es que pues también incluyas el número de licencia y el nombre del operador. También, otro requisito indispensable o necesario que te está solicitando la autoridad es el tipo de permiso de autotransporte y el número de permiso proporcionado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.
Estos te los pide como requisitos indispensables. En lo que es el documento, te dice que son campos requeridos o, en este caso, obligatorios, ¿sí? Pero para los proveedores de certificación no existe una regla de validación como tal. De igual manera, te está pidiendo como indispensable contar con una póliza de seguro. El documento también te lo pone como obligatorio, pero tampoco existe una regla de validación. Para la parte que tiene que ver, ¿sí?, con la placa, el número de placa del vehículo en el cual vas a trasladar la mercancía, es un requisito indispensable que te marca la fracción sexta del artículo 80 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, por lo que te lo están pidiendo como requerido para la emisión del complemento. Y si nos vamos al documento, pues también la placa vehicular es un atributo o un campo obligatorio, pero para el para el proveedor de certificación, a él no le importaría que tú no pusieras esta clave. Ahora bien, ¿qué pasa si yo me dedico a trasladar mercancías y voy a trasladarla a diferentes propietarios? ¿Sí? A lo mejor yo vendí mercancía y voy a fijar un punto a diferentes clientes. Digamos que vendo mercancía por internet, por poner un ejemplo, pero yo voy a hacer la entrega de esta mercancía y le digo a mis clientes, los veo en la plaza fulana de tal, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, tengo un mismo destino para todos mis clientes. Aquí la pregunta es, si yo puedo registrar en un solo CFDI toda esta información con el complemento. Y pues la respuesta de la autoridad es que no. Aquí en este caso, tú tendrías que emitir un CFDI de ingresos por cada servicio prestado a cada uno de tus clientes. Por eso aquí también entraba el caso de las paqueterías. Como tú estás entregando mercancía a diferentes clientes, pues aquí tendrías que realizar un CFDI para cada uno de ellos. Pero ¿qué pasa si yo tengo varios puntos de destino, pero es para un solo cliente? Yo le vendo mercancía y voy a entregar la misma en 3 diferentes sucursales. Ok, para este caso, como es un mismo cliente con diferentes destinos, tú sí pudieras realizar solamente un CFDI, ya sea de ingreso o de traslado, de acuerdo a cómo te corresponda, y ahí le vas a tener que registrar tantos campos de origen y destino como se necesiten. Ojo aquí, porque ahorita que veamos el diagrama del complemento, digo que pudiéramos tener o solamente un origen o varios orígenes. Y si pudiéramos tener varios destinos. Ahorita vamos a revisar esa estructura del complemento. Pero entonces, para este caso, yo pudiera ingresar varios ubicaciones de origen y destino en un solo CFDI. Veamos lo que tiene que ver con la estructura del complemento. Chéquense aquí. Chéquense aquí esta información. A lo mejor no se ve muy bien, no se preocupen. Más adelante traigo un poco más desglosado esta información. Pero este diagrama se los muestro únicamente para que se den cuenta de cómo está formado la totalidad del complemento. ¿Sí? Tiene 3 campos principales y de ahí se desprende toda la información. ¿Cuánto es la cantidad total de información que nos están solicitando? Son en total 190 campos. Y dentro de esos 190 campos existen 169 reglas de validación.
Entonces, prácticamente la pregunta que hacían, si todos los campos son obligatorios o hay algunos opcionales, pues con esto te contesto que la mayoría son obligatorios. Sin embargo, veamos esta información de una manera un poquito más desglosada, ¿no? Son 3 campos principales, ya decíamos, ubicaciones, mercancía y figura transporta. Si yo me voy a preguntar si tengo obligatoriamente que poner un punto de ubicación, aquí me dice que es un nodo requerido. Por lo tanto, sí tengo que poner una ubicación dentro de mi complemento carta aporte. Si yo voy a realizar la descripción de mis mercancías, también me lo está pidiendo como campo requerido o como campo obligatorio. Y si yo realizo, ¿sí? Tengo que poner la información de figura transporta, ¿sí? Que era lo que decían, tengo que poner de manera obligatoria la información de lo que tiene que ver con el operador, te dice, entre comillas, lo digo así, que es opcional. ¿Por qué digo que entre comillas? Porque al momento que tú dentro de este campo de mercancías incluyas algún tipo de transporte y incluyas cierta información, te vuelve condicional o obligatorio algunos datos de esta figura transporte. Y veamos, dentro de las ubicaciones, la información que tenemos que agregar nosotros es origen, destino y domicilio. Si yo, por ejemplo, me estás haciendo como requerido las ubicaciones, yo puedo agregar de 1 a infinito número de ubicaciones. Yo aquí tengo lo que es el origen y puedo poner hasta un origen por cada ubicación que ponga. Y puedo poner un destino también por cada una de las ubicaciones con sus respectivos domicilios. Ejemplo aquí, yo tengo mercancía y la voy a trasladar, ¿sí? De México a Tijuana. Mi origen es México. Mi destino es Tijuana. Eso en este ejemplo únicamente. Pero ¿qué pasa si yo tengo multidestinos? Ok, si yo, por ejemplo, voy a llegar a lo que es México a recoger la mercancía, pero voy a entregar en Tijuana y también voy a entregar en Chihuahua, yo tendría como mi origen México y como destino tendría 2 ubicaciones, uno en Tijuana y otro en Chihuahua. Eso para este ejemplo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo entrego mercancía, voy a México a recogerla y al momento en que llevo mi primer destino sería Tijuana, pero resulta que en Tijuana yo también voy a recoger mercancía para a su vez llevarla a Chihuahua? ¿Aquí qué aplicaría? Ok, mi punto de origen, ¿sí? Fíjense en la primera ubicación. En la primera ubicación, mi punto de origen sería México y mi punto de destino sería Tijuana. Pero yo tendría que agregar otra ubicación porque voy a recoger mercancía ahora en Tijuana. Entonces, tendría que abrir otro campo de ubicación para agregar como origen Tijuana y mi destino dejarla a Chihuahua. Entonces, aquí este complemento nos pudiéramos tener o un solo origen o varios orígenes de acuerdo a lo que estemos realizando. Entonces, pues van siendo diferentes ejemplos que van surgiendo de acuerdo a la necesidad de trasladar esta mercancía. Y bueno, para lo que tiene que ver con el nodo de mercancías, aquí me lo pide también como requerido o como obligatorio y yo puedo agregar la información de la mercancía que vaya a incluir dentro de mi traslado. Tanta mercancía es de manera infinita la información que yo pueda poner, ¿sí? Y puedo incluir uno o varios transportes de acuerdo a mi necesidad. Puedo incluir solamente uno, que es el autotransporte federal, o
puedo incluir varios tipos de transportes. Por lo tanto, aquí pues yo hago la descripción. Para mis mercancías, yo tendría que poner de manera, ¿sí? Si se fijan aquí dice nodo requerido, es obligatorio la mercancía y me pone cantidad transporta como condicional. Sin embargo, pues si yo pongo mercancía me lo vuelve obligatorio. Por lo tanto, estos campos de alguna manera se van volviendo obligatorios. Y tendría que poner la información de la cantidad que estoy transportando y el detalle de la mercancía. Si yo incluyo un autotransporte federal, tengo que hacer la identificación vehicular, los remolques y en caso de que se incluyan. Si no llevo remolques, pues solamente incluyo la información de identificación vehicular. Pero en caso de que sí los incluya, pues entonces agrego este nodo que es remolques y puedo poner hasta 2 remolques incluidos en mi complemento. Si yo utilizo transporte marítimo, puedo poner la información de los contenedores. Si yo utilizo un transporte ferroviario, pudiera tener ahí la información de los derechos de paso y de los carros o contenedores que me incluyan mi transporte ferroviario. Ahora, sí, yo voy a poner la información de figura transporta. Y si se fijan, lo que yo les mencionaba era que al principio te lo ponía como nodo opcional. Tendremos que ir a hacer el análisis completo de lo que es la información que me incluye dentro de figura transporte, porque aquí me está pidiendo información para operadores, propietarios, arrendatarios y notificado. Esta información es de manera condicional, pero si me incluye cierto tipo de transporte, me lo vuelve obligatorio. Y entonces yo obligatoriamente tendría que poner la información del operador, del propietario, arrendatario, en caso de que yo esté rentando el equipo de transporte, y tendría que poner la información de todos sus domicilios. Hay algunas personas que decían, oye, pero imagínate, o sea, ¿le voy a tener que pedir su identificación como tal al chofer? Pues sí, desafortunadamente tienes que pedirle esa identificación o él tiene que ir cargando su identificación para en caso de que la autoridad le requiera su CFDI, pueda él hacerse, pues identificarse como tal. Y bueno, aquí algunas personas preguntan, oye, ¿y yo mi CFDI lo tengo que entregar de manera impresa o lo puedo llevar de manera digital? Recordemos que lo que es el primer párrafo de la resolución miscelánea en su regla 2719 nos indica que puede ser de manera impresa o digital. Pero yo aquí como recomendación sí diría, llévense lo que es su representación impresa por el hecho de que no sabemos si la autoridad cuente o no ahí con computadoras o de qué manera lo puedas presentar. Y lo más conveniente es que si cargaras tu representación impresa. Sin embargo, no es obligatorio, o sea, puedes hacerlo también de manera digital. Y bueno, nada más recordar que los requisitos para la representación impresa están dentro del artículo 29A. Y estos formatos son los que se utilizan actualmente y yo les comentaba que estos formatos están incluidos en lo que es la circular que se publicó el 15 de diciembre del año 2015. La información que está marcada con azul es la información que nos pide la autoridad, en este caso el SAT, y los campos que están marcados con verde es la información que nos solicita la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si nosotros nos podemos analizar esta información que ya trae incluida la carta aporte, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que toda esta información ya se pasa al complemento. Es por eso que el complemento va a venir a sustituir este formato. Entonces, si nos podemos saber, pues aquí me pide un destino, un destinatario, su domicilio y dónde voy a entregar la mercancía. Toda esta información ya está incluida dentro del nodo de ubicaciones.
Entonces, pues básicamente estos formatos lo más probable es que desaparezcan o dejen de utilizarse. Y este es el formato de manera digital. El otro era de manera preimpresa. Y este es el de manera digital. Prácticamente me incluye la misma información, excepto lo que es la cadena original del complemento y el sello digital del CFDI y el sello digital del SAT. Entonces, pues básicamente esa es lo que se está utilizando al día de hoy y va a dejar de utilizarse a partir del 30 de septiembre si es que no existiera alguna prórroga o algún cambio por ahí por parte de la autoridad. La información que podemos revisar nosotros dentro de la página, sí, son todos los documentos técnicos del complemento carta aporte. ¿Dónde los van a poder encontrar? Si nosotros ingresamos a la página del SAT, existe un apartado que se llama factura electrónica. Dentro de la factura electrónica encontramos otro apartado que se llama cambio en los comprobantes. Y dentro de los cambios en los comprobantes vamos a encontrar el complemento carta aporte. Ahí vamos a ver todos estos documentos. Dentro de este material, lo que es el estándar de carta aporte es el que nos da la descripción de cada uno de los campos que se encuentran dentro del complemento. Y todos los demás documentos son documentos para los proveedores de certificación, que ellos, a estos documentos a ellos les sirven para armar la estructura de lo que es el XML. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver toda esta información. Otro de los temas que tenemos relacionados respecto a este tema es que dentro del complemento, yo les comenté cuando veíamos el ejemplo del CFDI, que existe un campo llamado valor de las mercancías que pudiéramos dejar en blanco. Si yo utilizo un medio de transporte aéreo, sí tengo como requisito obligatorio este valor de la mercancía. Aquí nos dice, si existe transporte aéreo, este atributo debe contener un valor. Entonces, ¿qué me quiere decir aquí? Si yo utilizo transporte aéreo, obligatoriamente tengo que poner el valor de mis mercancías. Ahora bien, si yo utilizo algún medio de transporte diferente al aéreo, me dice, este atributo puede contener un valor. Puede quiere decir que si yo lo quiero dejar en blanco, lo puedo dejar. Pero tú dices, ok, ¿dónde va a venir el valor de mis mercancías en el CFDI en caso de que yo no incluya esta información? Pues bueno, dentro del anexo 20, nosotros tenemos los conceptos y en los conceptos, dentro de ese concepto, incluimos el valor, lo que es el importe. Y en ese importe, pues básicamente estamos incluyendo nuestro valor de las mercancías. Ahora, ya pues casi para terminar, traemos lo que es un pequeño diagrama de lo que sucede cuando yo soy propietario y traslado mis mercancías. ¿Cómo es la operación desde que salgo o vendo la mercancía y voy a trasladarlas hasta llegar a su punto de origen? Esta información también la pueden encontrar dentro del minisitio para complemento carta aporte de el SAT. Sin embargo, no lo van a ver de esta manera. O sea, ahí dentro del minisitio únicamente van a incluir información y les va a decir, estos son los puntos que debes de manejar. Nosotros lo quisimos hacer de una manera más gráfica y de alguna manera un poco más resumida para que tuvieran toda esta información. ¿Sí? Entonces, si yo soy propietario y voy a trasladar las mercancías con mis propios medios, realizo mi CFDI por la venta, realizo mi CFDI de traslado con el complemento y este documento es el que me va a ayudar a amparar mi servicio de transporte en caso de que en el trayecto la autoridad responsable quiera verificar mi mercancía. Este documento es el que va a amparar ese trayecto para que yo pueda llevar a su destino estas mercancías sin ningún problema. Ahora, si yo contrato un intermediario, recordemos que es él
quien debe de emitir el CFDI de traslado con el complemento, y este documento es el que va a amparar ese transporte de las mercancías, y este documento es el que le va a presentar a la autoridad responsable si me quiere verificar esta mercancía como tal y yo no tenga ningún problema al hacer la entrega de mi mercancía. Pero si contrato a un transportista, recordemos que a él es al que tiene la obligación de expedir el CFDI de ingresos. Y es él el que va a solicitarme la información de las mercancías para yo incluirlas dentro del complemento en el CFDI de ingresos como transportista. Y este documento de CFDI de ingreso es el que me va a ayudar a no tener ningún problema con la autoridad, ¿sí? Y puede entregar esa mercancía de destino como tal. ¿Sí? Esto es lo que existe al día de hoy, 17 de agosto, de información dentro de lo que es la página del SAT y dentro de toda la documentación que tenemos, tanto legislación como reglas misceláneas. Esto, si llegara a cambiar en algún momento, pues nosotros les haremos llegar esta información y les comento que tenemos dentro de la página de Compact lo que es un material disponible referente a este tema. Dentro de este material que se encuentra disponible para todos, ¿sí? Nosotros vamos a poder revisar esta presentación como tal. Se las vamos a hacer llegar, pero también contamos con un material adicional. Si nosotros nos ponemos a revisar este material, yo voy a percatarme que aquí tengo toda esa información de la presentación. Aquí está la representación impresa, ¿sí? De mi CFDI de traslado y mi CFDI de ingresos. Aquí están los ejemplos. Aquí está también los varios escenarios que se pueden presentar, ya sea con un intermediario o con un transportista. Y tenemos también lo que tiene que ver, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Porque no he hablado de eso. ¿Qué pasa si yo no entrego mi CFDI con el complemento? Recordemos que lo que es el Código Fiscal de la Federación, en sus artículos 83 y 84 nos habla de multas, y veamos a cuánto pudiéramos ser acreedor en caso de no realizar este CFDI de la manera que se requiere. Va de 1,490 hasta 97,330 por incumplir con esta obligación. Entonces, pues básicamente este material está disponible para todos ustedes, al igual que esta presentación. Entonces, no sé, Hans, si haya oportunidad todavía de abrir otra sesión de preguntas y respuestas, o no sé cómo andemos de tiempo. Claro, igual revisaremos últimas preguntas, unos 5 minutos más. Ya nos excedimos un poquito del tiempo. Todos, como comentamos, vamos a compartirles tanto la presentación como la liga que nos comentó ahorita Kenia para que puedan revisar más a fondo toda la documentación de la carta aporte, y también la grabación del día de hoy se las haremos llegar un poco más tarde con el distribuidor que los invitó al evento del día de hoy. El tema de las versiones, Kenia, preguntan mucho de cuándo se liberan las versiones en compa aquí de los diferentes sistemas para poder cumplir con la carta aporte. Esta parte creo que hay un comunicado, Hans. Algunos sistemas van a salir a finales de agosto y otros a principios de septiembre. No tengo la información exacta, sí, pero existe un comunicado. Te lo hacemos llegar para darles las fechas de liberación, pero sí se va a incluir en los sistemas de este complemento. Muy bien, perfectísimo. Vamos a revisar por ahí últimas preguntas. Nos comenta el baño, le dice, si yo como intermediario contrato a transporte, ¿tengo que emitir un CFDI traslado o se le hace o eso lo hace el transportista? El transportista. Vi que en una diapositiva decían que los intermediarios no están obligados a emitir complemento de carta aporte. En cuanto, si tú eres el intermediario y únicamente vas a prestar servicio logística,
solamente harías tu ingreso por el servicio de logística porque estás contratando a un transportista y él es el encargado de emitir el CFDI de ingresos. Pero si tú como intermediario vas a transportar como tal la mercancía, entonces sí tendrías que hacer un CFDI de traslado. Perfecto. Pregunta también del tema del link. El que viene ahí es, ¿verdad? Que es https://contenidos.compaqui.com. Ahí pueden encontrar la información, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Bueno, digo, sé que hay muchas dudas. De todos modos, como comentamos, el material que he preparado Compaqui para todos ustedes es bastante amplio, viene mucha información. Y también ya que sé que tengamos algunos posibles cambios por parte del SAT en la carta aporte, iremos teniendo más eventos también con ustedes para que estén actualizados en el tema de carta aporte. Mi querida Kenia, te agradecemos muchísimo de parte de la comunidad de distribuidores de plataforma y te damos las gracias a todos nuevamente. Gracias por haber asistido al día de hoy. Y estén al pendiente, ¿no? Como comentaba, el material que vimos el día de hoy junto con la grabación, se las haremos llegar con el distribuidor que los invitó al evento del día de hoy. Muchas gracias a ti, Hans, por esta invitación y nuevamente una disculpa por parte del contador Benito Barragán por no haber podido estar con ustedes. Como les comenté en un principio, se encuentra ahorita en junta con el SAT viendo precisamente este tema. Perfecto, Kenia. Gracias y a todo el mundo también muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Excelente día para todos.